Bueno, lleno de placer, satisfacción, para presentar frente a ustedes el privilegio de tener un hombre con tanta experiencia de Estado, un hombre comprometido con el desarrollo de la República Dominicana, pero más enfocado en su región del sur profundo. Es ministro de Agricultura y es senador en varios periodos y hoy un miembro muy importante, destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes y bienvenido, ingeniero Adriano Sánchez Roa. Bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ahora que se hablaba de la sesión deportiva con ese equipo de Grandes Ligas, y aquí escuchándolo ustedes sus comentarios y siempre atento. Y para darle más fuerza a lo que usted dijo, liceístas. Porque los que están aquí son liceístas. Lo grande de todo porque es, ser liceísta es mejor que tener amor escondido. Y lo que tú te vas a sorprender, yo que soy del sur, soy aguilucho. Bueno, la vida. No, porque usted tiene amigos aquí. Ese señor y el otro. Cuando mi papá era de Santiago, y cuando yo comencé a tener conocimiento de la pelota, allá en Santiago era vecino de Chilote cuando comenzó. Y eso me entusiasmó toda la noche esos peloteros y ahí me quedé. Eso le agrada mucho a Giovanni, solo que no está aquí hoy. Gracias a Dios no está, para que no tenga él. Mi papá cuando venía esa realidad de algún amigo, de alguna persona que estimaba, le decía, nadie es perfecto, yo te comprendo. Ese es extensivo a don Adriano. Don Tony de León. No, yo le voy a coger turno. Mire, ingeniero, la persona suya, producto de la misma experiencia de Estado, dificulta a cualquier entrevistador, sin importar lo agudo que sea, partiendo de la inclemencia del tiempo, no saber por dónde se va a arrancar. Particularmente, yo voy a arrancar con una cuestión que le he inquirido al Estado, dispensarle atención suficiente a la responsabilidad que la Constitución otorga al gobierno de turno, pero en este caso al Estado que constituye, lo que es la garantía alimentaria. ¿Qué usted propone? ¿Cómo ve las cuestiones que giran en torno a esa realidad que es mucho más que política, palmaria hoy día? Para poner un ejemplo, no es posible que el pollo esté a 48 pesos la libra en granja y que aparezca en algunos lugares hasta 100 pesos la libra producto de la intermediación. Bueno, nosotros hemos llegado en lo que es la producción de alimentos y la adquisición de alimentos por la persona a uno de los peores momentos de la historia. Y a mí que me tocó en los últimos meses ir describiendo directamente lo que ocurría, tanto con el abandono de las áreas técnicas por parte de la agricultura, tanto como el afán de agricultura del ministerio de basarse en las importaciones de alimentos, etcétera. Debo decirte, tú que hablabas de la Constitución, que en el artículo 54 de la Constitución, y me recuerdo bien su número porque participé en esa reforma cuando le correspondió ese número, obliga al Estado a darle garantía de la alimentación al pueblo dominicano. Y ese mismo artículo después, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica, está colocado porque la alimentación es lo primero. Decía John Dalton, un filósofo francés, que la educación después de la alimentación. Entonces, el Estado dominicano ha llegado, o mejor dicho, en este gobierno se ha llegado a un nivel de deterioro tal que en la actualidad el 28% de los alimentos que consumimos los dominicanos vienen de fuera. Y voy más lejos. La importación en estos 5 años del Invercruz alcanzó a 26 mil millones de dólares. Si usted lo traduce a pesos, es igual que el presupuesto nacional. Y lo peor de todo, y creo que eso, aunque lo hayan quitado, debe revisarlo, es que cuando él llegó, las importaciones se entregaban a través de subasta, de concurso, y el que la ganaba le daba un puesto mínimo al Estado para que el Estado entonces hiciera los caminos vecinales. Recuerdo que los 2 años Omar Benítez, que fue una importación no grande, se recibían 7 mil millones. El cálculo, viendo lo que ocurrió ahí, en estos 5 años debió ser 57 mil millones de pesos que debió entrar en el Estado. No le entró un centavo. Yo quiero, eso es que se debe hacer en estudio, dónde fue a aparecer dinero que debió tener el Estado, quitando la subasta. Entonces, nosotros estamos en un nivel que, a pesar del potencial que tenemos, que tiene República Dominicana, no solamente para alimentarnos nosotros, sino también para exportar,
estamos en ese nivel. Si uno se revisa, aquí se está comprando más de la mitad de la habichuela que consumimos. Aquí está comprando 320 millones de dólares en maíz. Aquí se está adquiriendo, no decir el aceite, aquí se está adquiriendo, por ejemplo, hasta el café, 45 millones de dólares en café. Aquí se compró, en el arroz fue lo extremo. En el arroz aquí se trajo entre el 24 y el 25, se trajo más de 5 millones de quintales de arroz. Y si uno sigue revisando, es poco, son escasos los rubros que no se han importado. Hasta plátano, que el libre productor de plátano, compró plátano en Puerto Rico. Es decir, estamos hablando nosotros que mientras están abandonadas la tierra, puede llegar ahora mismo a 6 millones de hectáreas de tierra abandonada. Por ejemplo, en nuestro sur, como tú decías al principio, tú te montas un helicóptero, te das cuenta que solamente están sembradas las orillas que se ven en los vehículos. Toda esa tierra no está sembrada. En el Cibao hay más siembra todavía. Hay más población agrícola. Entonces, con la tierra abandonada y comprando fuera. De manera que ese deber constitucional, el Estado, vamos a decir el Estado, en este caso el gobierno que es que lo administra, y vamos a decir el Estado para involucrar el Congreso también. Correcto. No están cumpliendo con eso. Y lo que debo decir algo más, en el año 2019, los dominicanos consumíamos 134 libras per cápita de arroz. Ahora en el 2025 bajó a 122. Es decir que los dominicanos en estos 5 años de este gobierno han dejado de consumir alrededor de 12 libras de arroz menos. Se está pasando más hambre, porque si los salarios están relativamente iguales y el precio del alimento, de los alimentos han crecido tanto, es lógico que usted con el mismo dinero tendría que adquirir menos productos. Don Adriano, nosotros quisiéramos seguir en el mismo orden de la pregunta, lo que tiene que ver con la canasta básica, pero sobre todo con las tierras. La ley 5879, que fue quien dio origen al Instituto Agrario Dominicano en el año 1962, pues hemos visto que fue prácticamente, o sea, se ha hecho una fusión entre el Ministerio de Agricultura y el IAD. ¿Cómo impacta esto? Partiendo de que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ya fue destituido y viene un nuevo ministro. ¿Cómo impactaría esto en lo que es la redistribución de tierras para el campesino? Bueno, primero que hay que decir es que ellos anunciaron una fusión, pero al final no hicieron una fusión. Al final descuartizaron el IAD. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron una resolución en el directorio del IAD, cosa que no debía hacer porque ya tú mencionaste una ley. La reforma agraria tiene como 10 leyes que eso debía hacerse derogando esas leyes. Correcto. Pero después que ellos anunciaron eso y arrancaron, se improvisó tanto que se dieron cuenta de algo. La mitad de la tierra en reforma agraria, los títulos todavía están a nombre de su antiguo dueño. Si eliminan la ley y de que fusionan, los antiguos dueños van a ir a buscar su tierra. Porque entonces las leyes que sustentan la posesión de esa tierra a los parceleros no va a existir. ¿Qué han hecho ellos entonces? Le entregaron al INDRI el asunto del agua. Le entregaron, que los técnicos para la asistencia técnica a agricultura. Pero ¿qué ocurre? Que agricultura, el IAD tenía, cuando el PLD le entregó al PRM, 1.300 técnicos. Y supuestamente están pasando 100 y pico técnicos nada más. No hay ninguna fusión. Y es tanto así que en el presupuesto de 2026, el dinero que le tocaba a la reforma agraria, el gobierno lo descontó. De 20.000 millones que tenía el sector agropecuario, tiene 18.000. Es decir, que no hay fusión nada, sino se descuartizó, se han dejado abandonados. Un graso error, porque la reforma agraria todavía representa 1/3 de los alimentos de la República Dominicana. La reforma agraria que llegó, como yo estaba en el Banco Agrícola, llegó a estar en 58% de los alimentos aportaba, aún con todo el golpeo que ha tenido, te aporta 1/3. De las mejores tierras que hay en la agricultura son de la reforma agraria. Entonces esa tierra que Balaguer captó, que le quitó a los ricos y se lo dio a los parceleros, eran tierra llana, tierra negra, que con buen regadío. Esa tierra está en manos de los parceleros. Entonces, si agricultura, el Ministerio de Agricultura tiene de 1.259 áreas agrícolas que hay, tiene 612 vacías, sin técnico,
mucho menos puede atender a los otros si no puede atender lo que le toca. Incluso hay que decir que en la actualidad, por ejemplo, ustedes saben que todos vamos tomando edad. Y lo que se hacía en el sector agropecuario normalmente era que en el país se gradúan como 150 agrónomos, y había bajado últimamente 120. Entonces, lo que hacía el Ministerio de Agricultura fundamentalmente era que en el año iba integrando esos que se graduaban, y los que vayan tomando edad iban saliendo. Pues en estos 5 años no se integraron agrónomos. Por tanto, tú ahora mismo vas a agricultura y encuentras una institución con pocos profesionales. Y todo el mundo sabe que agricultura no funciona sin agrónomos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que el nuevo ministro, que ha llegado y viene con buena fe, pensamos nosotros, es un profesional del área ya de mucho tiempo, es especialista en un rubro donde está su empresa, que es el arroz. Lo que nosotros esperamos es que él trabaje y recupere todo eso. De hecho, hay que decir que para mí el reto que él tiene se llama, número 1, recuperar la rentabilidad de los productores. Que todos esos pleitos que tienen la gente de cebolla, del ajo, del propio arroz, etcétera, él recupere eso. Para lo cual debe comenzar pagándole dinero que le deben a esa gente. Limber es una deuda de 2.000 millones de pesos a los productores. Solamente de cebolla le debe 200 millones. Segundo, como reto del ministro nuevo, la recontratación de los profesionales de la AMPA. Por ahí voy ahora. El segundo, tiene que ser que bajen los precios de los alimentos. Ahora, para atender bien los productores, para que bajen los precios de los alimentos, eso se hace con un personal técnico. Él debe nombrar los que quedaron cancelados, pueden llegar a 500, y debe nombrar nuevos que andan por ahí. Yo digo que deben integrarse errores de 2.000 agrónomos ahí. Yo recuerdo, cuando yo entré a trabajar, que fue cuando entró Hipólito como secretario, como ministro, que él nombró todo el que quería trabajar. Incluso entramos sin tener que ver con política. Es más, los más radicales que estábamos en el sector agropecuario, que éramos del sector de la izquierda, entramos a trabajar y trabajamos. Ahora, sin mirar de quién es cada quien, deben reintegrar esos 2.000 agrónomos, ponerlo a trabajar para que los productores tengan quien los tienda. Porque ¿cómo agricultura le manda una semilla a un productor si no tiene que mandárselo? ¿Cómo manda un tractor si no tiene que mandárselo? 30 segundos, don Adriano, para preguntarle, que ya nos están haciendo señas, sobre los productores de ajo de Constanza, que ellos dicen que le deben las 3 últimas cosechas consecutivas de los productores de ajo. ¿Qué hacer con eso? El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dejó una deuda de 2.000 millones de pesos. Esos productores de ajo, él fue allá y le dijo que se lo entregaran a una empresa privada y también se lo entregaran a agricultura. Los de agricultura que se recibieron, Limber lo dejó dañar en almacenes. Hace como 7 o 8 meses, alguien grabó eso y pasó por todos lados. ¿Los productos dañados? El ajo dañado de Constanza. El ajo criollo. Se dañó el ajo y agricultura no se lo ha pagado. Entonces, en ese sentido, hay que decir que el nuevo ministro, y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que estoy constantemente criticando las cosas que entiendo que son malas, vamos a darle su oportunidad para que el ministro corrija eso. Hay un tema que yo quiero hacer una propuesta, no sé si hay otra sesión, otro segmento. No, haga la propuesta ahora. Ustedes saben que aunque yo soy agrónomo y esa es mi área, el área mía en el Congreso fue el área de la Fuerza Armada. Yo fui presidente y vicepresidente de la Comisión de la Fuerza Armada, soy el autor de la ley orgánica de la Fuerza Armada, sí, ahí fue que me concentré, y coautor de la policía. Yo ahora me pasé 15 días en la frontera, desde Cañada Miguel, para allá casi en la descubierta, hasta casi de Jabón. Y bueno, yo debo decir primero, para ser honesto, que vi que hay una buena seguridad de la Fuerza Armada, y felicito al ministro de la Fuerza Armada, Teniente General Onofre. Pero hay un proyecto que se inició ya sin tiempo, y fue 18 proyectos de desarrollo en la frontera por la Fuerza Armada. Se hizo en Macasía 1, de allá de Piña, se hizo en Ocacá 1, y ese proyecto es esencial ahora mismo, porque la migración que está viendo para acá, quienes tienen que proteger la frontera, aparte de los militares, son la misma población. Entonces ese proyecto aguanta a la población allá, porque le da insumos para que produzcan, le da seguridad, le da, ellos tienen le comercializan los productos. Es decir, la idea mía es la siguiente, es que reconozco el trabajo que está haciendo el ministro y lo veo muy bien, pero creo que debe agregarse
retomar esos proyectos de desarrollo en la frontera, porque Haití no sabemos en qué va a quedar. Haití, eso como está ahí, no sabemos en qué va a quedar. Y es bueno prepararse. Bueno, gracias, ingeniero Adriano Sánchez Roa. Yo creo que quedamos, debe quedar el compromiso y debe quedar con el compromiso para una nueva entrevista para profundizar mucho más estos temas de seguridad alimentaria y de desarrollo a la dignidad del dominicano. Ustedes no le cambien, que venimos con mucho más en Notoriedad TV.